¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa Somos el Combo de la televisión Más TV, un programa en el que hacemos entrevistas, analizamos temas de importancia para el país y presentamos investigaciones periodísticas que revelan la corrupción y los abusos de poder que involucran a funcionarios, a políticos y a empresarios. Bienvenidos. Ustedes saben que junto a mi colega Marvin del Cid, aparte de tener este programa, dirigimos un medio de comunicación que se llama Vox Populi, en el que hacemos investigaciones periodísticas. El año pasado empezamos a trabajar en un especial llamado El poder de las farmacéuticas, que explicaba cómo los empresarios de las industrias de las medicinas financian campañas políticas y que a cambio de esto reciben millonarios contratos con el Estado. De los empresarios de las medicinas pasamos a los empresarios de las farmacias y ahora estamos con empresas vinculadas a los laboratorios e insumos médicos. Y ahí es cuando aparece la BIMED, Sociedad Anónima. Esta noche presentaremos un caso de corrupción que involucra a la empresa La BIMED, Sociedad Anónima, y a trabajadores del Hospital Roosevelt. Buenas noches, Marvin. Tal, Sony? Buenas noches y a todos y a todas. Gracias por sintonizar nuestro programa Somos el Combo, que llega al programa número 26, es decir, transmisión número 26 por medio de la televisión Más TV y nuestras distintas redes sociales. Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema, tal y como lo decía Sony, que en Vox Populi nosotros investigamos y documentamos los abusos de poder, la corrupción y la impunidad. Pues resulta que hay un tema que no hemos querido dejar en el olvido por distintas razones y que todavía sigue afectando a miles de personas en el país. Nos referimos a la pandemia de COVID-19 y la cual dejó dos escenarios en el país. En uno se encuentran las familias enlutadas por la pérdida de un ser querido, y en el otro los dueños de las empresas que ganaron millones de quetzales con las ventas de medicamentos e insumos médicos, incluso muchos de ellos sobrevalorados. Y aquí queremos poner especial énfasis en una empresa de nombre Lavimed Sociedad Anónima, que es un laboratorio que se dedica a vender equipamiento e insumos médicos. Y escuchen bien, en los últimos 3 años, 2020, 2021 y 2022, han obtenido más de 800 millones en contratos con el Estado, siendo una de las empresas farmacéuticas favoritas del actual presidente Alejandro Yamatei y de funcionarios de este gobierno, tal y como ha sucedido en otros gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno de Otto Pérez Molina también tuvieron algunas farmacéuticas preferidas, lo mismo que en el gobierno de Jimmy Morales. ¿Por qué? Porque financian campañas políticas. En este trabajo periodístico que presentamos, incluimos documentos, correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp, y en los cuales se revela que la BIMED, Sociedad Anónima, ha dado regalos y contrata a la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt, María Rimey Gordillo Mata. Gordillo Mata, con el apoyo de sus jefes, ha aprobado millonarios contratos a favor de ese laboratorio. Situación que la pudo haber hecho incurrir en varios delitos y que precisamente el Ministerio Público tiene que investigar. Por ejemplo, en el año 2021, con el dictamen favorable de María Remey Gordillo Mata y con el aval del entonces director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos Rivas, y del actual ministro de Salud, Francisco José Coma Martín, el hospital adjudicó un contrato de
15.6 millones a favor de la BIMED por la compra de pruebas para detectar el COVID-19. Claro, la verdad que es impresionante lo que mencionaba Marvin, una introducción al tema del que ya vamos a estar abordando, digamos, en el desarrollo del programa. Recuerden que si usted quiere comentar este programa y en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, donde usted quiera compartirlo, puede hacerlo con el hashtag el combo corrupción Roosevelt. Ahí le va a aparecer en pantalla cómo usted puede compartir este tema que se está hablando, este programa, incluso la investigación, y en diferentes redes sociales como el combo corrupción Roosevelt, para que pues más personas se enteren sobre esto. Tal y como lo mencionaba Marvin, la BIME Sociedad Anónima es una sociedad fundada el 26 de septiembre del 2002 por el matrimonio de origen vasco, Iñaki Altuna Rodríguez y Amalia Lucrecia Penagos Flores, junto a sus hijos Iñaki, Antonio y María José Altuna Penagos. Según los datos del portal de compras del Estado, desde el 2004, la BIMED SA ha vendido 1.554 millones de quetzales a diversas instituciones públicas, siendo obviamente las que más le compran el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. En 16 años, es decir, del 2004 al 2019, vendieron 708 millones de quetzales al Estado. Y esta cifra fue superada por las ventas de tan solo 3 años, que fueron los años de la pandemia, porque del 2020 al 2022 obtuvieron contratos con el Estado por 845 millones. Esto da el resultado final de 1.554 millones de quetzales. Digamos que algunas de las ventas a instituciones públicas las obtuvieron en procesos cuestionables, en donde se refleja un favoritismo hacia esta empresa. El primero en beneficiarse con contratos a la medida o beneficiarlos con contratos a la medida fue el exministro de Salud, Hugo Roberto Monroy Castillo, quien estuvo en una gestión del 14 de enero al 18 de junio del 2020. Él creó una guía para comprar únicamente las pruebas para detectar a pacientes del COVID-19 que solo vendía la BIMED Sociedad Anónima. Pues bueno, también fue la exministra de Salud, María Amelia Flores González, quien estuvo de junio de 2020 hasta septiembre de 2021, y el actual ministro de Salud, Francisco José Coma Martín. Ellos también firmaron y avalaron los documentos de compras y muchos de estos de la BIMED en el Hospital Roosevelt. Y es que precisamente vamos a poner énfasis en una de las personas centrales de este reportaje, que ya la mencionaba yo anteriormente, y que es María Remey Gordillo Mata, que es la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt. Y según su perfil en LinkedIn, ocupa ese cargo desde abril de 1997. Se graduó de química bióloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala y está contratada bajo el renglón 011 en el Hospital Roosevelt con un sueldo de 25,000 quetzales. Dentro del proceso de investigación que realizamos en Vox Populi, y como lo dice nuestro eslogan, en Vox Populi estamos investigando al poder, tuvimos acceso a documentos que revelan que mientras Gordillo Mata ha trabajado como jefa de microbiología del Hospital Roosevelt, también ha brindado sus servicios profesionales a la BIMED Sociedad Anónima. ¿Saben por cuánto, señores y señoras televidentes? Nada más y nada menos que por 18,000 quetzales. Y en Vox Populi publicamos algunos de esos comprobantes de pago y de igual manera logramos determinar que la BIMED le hace sus depósitos a la señora Gordillo Mata en una cuenta del banco GIT Continental. Los beneficios que ha dado la BIMED a favor de la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt
no han sido ni 1 ni 2 años, han sido durante varios años. En la pandemia del COVID-19, María Remey Gordillo Mata avaló contrataciones a favor de la Vimed para el Hospital Roosevelt, que es el lugar donde ella se desempeña. Lo que en primer término refleja un claro conflicto de intereses. Además de los otros delitos en los que pudo haber incurrido la señora Gordillo Mata. Esto según varios abogados que consultamos. En octubre de 2021, la jefa de microbiología adjudicó 3 contratos a favor de la Vimed que suman 18.4 millones de quetzales. El primero de ellos fue el 25 de octubre por un monto de 898,000 quetzales y fue para adquirir reactivos para usarse en el área de microbiología del Hospital Roosevelt. 2 días después, el 27 de octubre, aprobó otro a favor de la Vimed por un monto de 1.908.000 quetzales para adquirir 31.500 pruebas de antígeno para detectar el coronavirus en pacientes de dicho centro asistencial. En la licitación también participaron las siguientes empresas: Corporación Analíticos S.A., Corporación Sociedad Anónima y Almar Diagnósticos S.A. Aquí hay otro dato relevante. Gordillo Mata descartó a todas las compañías que habían ofertado por montos menores. Y el tercer concurso, de fecha 29 de octubre, María Remey Gordillo Mata otorgó un contrato de negocio a la Vimed. Escuche bien, por 15.675.000 por la compra de 16.500 pruebas PCR para la detección del coronavirus, influenza y virus sincicial respiratorio de marca Cepheid. Aquí también participó la empresa de diagnóstico ATP Diagnóstico Sociedad Anónima, con una oferta de 11.962.000 quetzales, con las pruebas de la marca Abbott, ofertando 3.713.000 por debajo de la propuesta de la Vimed. Según la información que nosotros logramos recaudar, la jefa de microbiología rechazó la oferta de ATP Diagnósticos bajo el argumento que el resultado de las pruebas de la marca Abbott se conoce en un tiempo superior a los 45 minutos y se necesitan pruebas que tuvieran resultado en 45 minutos. Más bien pareciera ser ahí que las bases de licitación estaban dirigidas. Y en una última licitación que logramos revisar, es decir, esta última licitación de la que les hablo, tuvo el aval del entonces director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos Rivas, y del ministro de Salud, Francisco José Coma Martí. Ambos le deben muchas explicaciones al pueblo de Guatemala. ¿Qué te parece, Sonny? Bueno, yo creo, en primera instancia, Marvin, que se nota definitivamente el hecho de que ella trabajaba, tal y como lo explicaste, ella trabajaba en el Hospital Roosevelt ganando 25,000 y aparte recibía un sueldo de 18,000 de parte de la Vimed y ella le aprobaba contratos a la Vimed. O sea, vemos que yo sí veo un total conflicto de intereses porque en dado caso, si ella trabajaba para la Vimed también, debió abstenerse de aprobar ese tipo de contratos a favor de la empresa que le estaba dando un sueldo, ¿no? Entonces veo yo que sí, para mí, desde mi punto de vista, con lo que investigamos, con lo que documentamos y con todo lo que explicamos en este texto periodístico, definitivamente aquí este es un caso de abuso de poder, de corrupción que se da dentro del Hospital Roosevelt, ¿no? Que lo interesante de todo esto es de que, como mencionabas, pareciera que son bases de licitación hechas a la medida
de la BIMED para que ellos aseguraran llevarse ese contrato. Entonces, es que eso es lo delicado del asunto. Vemos que históricamente en Guatemala, en otros hospitales, en otras instituciones, se hacen bases de licitación que van dirigidas a empresa y pareciera que con esta especificación de que necesitamos pruebas que den el resultado en 45 minutos o menos, y casualmente las pruebas que la BIMED dan los resultados en 45 minutos, entonces lo que te hace creer entonces de que el concurso va dirigido, porque entonces llega otra empresa que te dice, yo le puedo dar las pruebas de COVID, pero lo ofrecemos en un poquito más de 45 minutos, pero es una oferta más barata por 3.700.000 quetzales. Y lo que hacen es, no importándole las finanzas del Hospital Roosevelt, en una situación en donde se necesitaban recursos para comprar más insumos y medicamentos, agarran la oferta más alta, favoreciendo a la empresa que le da un sueldo, aparte del que gana ahí como funcionaria. Entonces me parece terrible el trabajo de esta señora María Remé Gordillo Mata. No, y es que también, como mencionamos nosotros en el reportaje de Vox Populi Guate, ustedes pueden ver ahí en pantalla, les va a aparecer la dirección de la página web, a donde pueden ir ustedes a leer el reportaje. Y precisamente es que aquí hay muchas dudas. Hay muchas dudas porque entre las principales, obviamente, es por qué la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt, además de recibir regalos de una empresa que le vende al Estado, trabaja en esa misma empresa, ¿verdad? Es decir, esa es una de las principales cosas que ella y los ejecutivos de la BIMED deben aclararle al pueblo de Guatemala, por distintas razones, porque se carece de muchas cosas en los hospitales públicos. Miles de guatemaltecos no tienen acceso ni siquiera a la salud básica, y cuando se despilfarra el dinero de esta manera, la verdad es de que hay mucho por investigar por parte del Ministerio Público. Y no solo eso, alrededor de este tema giran varias irregularidades, por lo que la Contraloría, el Ministerio Público y la Comisión Presidencial contra la Corrupción, por citar 3 instituciones, tienen muchísimo trabajo por realizar. Vamos a una pausa y regresamos con el programa Somos el Combo. Esta noche hablamos sobre la corrupción en el Hospital Roosevelt, que también involucra a la empresa La BIMED, Sociedad Anónima. Ya volvemos. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Continuamos con el programa Somos el Combo. Recuerde que nos puede seguir en las distintas redes sociales. Nos encuentra como Sony Figueroa, Marvin del Cid, Somos el Combo y al canal Más TV. Y también no olviden esta noche utilizar el hashtag El Combo Corrupción Roosevelt. Se lo repito, El Combo Corrupción Roosevelt. El tema de esta noche es sobre la corrupción en el Hospital Roosevelt, tal y como lo dice el hashtag. Esta fue una investigación que publicamos en Vox Populi y que la compartimos con ustedes esta noche. En la primera parte del programa se explicó que la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt, María Remé Gordillo Mata, también trabaja en la empresa La BIMED Sociedad Anónima y que ella, desde su puesto en dicho hospital, le ha aprobado adjudicaciones por 18 millones de quetzales a esta empresa. Eso es un caso de corrupción. Pero aún hay más. La BIMED no solo la contrata a ella, y esto nos lo va a contar Marvin. Tenemos varios detalles que publicamos en ese reportaje, por supuesto.
detalles que los invitamos a leer en Vox Populi. María Rimey Gordillo Mata recibía de la BIMED, ha recibido, más bien dicho, pagos mensuales por 18,000 quetzales a cambio de supuestas asesorías. Correos electrónicos a los que tuvimos acceso en Vox Populi revelaron que la familia Altuna Penaos daba regalos a la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt en medio de la pandemia. Y por supuesto que aquí les doy algunos ejemplos mientras ustedes ven en pantalla correos electrónicos y facturas. El 16 de marzo del año 2021, a través de un correo electrónico interno de la BIMED, se dio luz verde a la adquisición de un monitor de computadora para la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt. Y el correo dice de la siguiente forma: esta compra únicamente requiere autorización de 3 gerencias para la licenciada Remedy. Luego de que se autorizó esta compra por parte de los ejecutivos de la BIMED, el monitor se compró a la empresa Importaciones y Equipos INECMU, Sociedad Anónima, por un monto de 1,200 quetzales. Ustedes dirán, 1,200 quetzales, es una cantidad pequeña, pero fue un regalo que se le dio a la encargada de microbiología del Hospital Roosevelt por parte de un proveedor del Estado. 2 meses después, el 26 de mayo, los trabajadores de la BIMED intercambiaron nuevos correos electrónicos en los que se aprueba la compra de una laptop para María Rimey Gordillo Mata. Es decir, le compran un monitor y a los 2 meses una laptop. Imagínense ustedes. Abro comillas. Envío solicitud de compra de Inconmex para compra de laptop para uso de la licenciada Rimey Gordillo. Esta compra fue autorizada por el director de ventas, señala el correo, y en el mismo se adjunta una cotización por 7,250 quetzales, es decir, unos $953. En un correo electrónico de fecha 20 de agosto, se solicita que se paguen 10,595 a la empresa Centro de Soluciones Sociedad Anónima por la compra de una computadora de escritorio. En este correo se incluyó una cotización que en la parte superior tiene escrito licenciada Remey HR Micro, en referencia, escuche bien, nuevamente, a la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt. Pero sorpresa, señores y señoras televidentes, esa no fue la única compra, las únicas compras que se hicieron, ya que incluso tuvimos acceso a otro correo electrónico del 17 de julio del año 2019 y en el que Iñaki Altuna Penagos, uno de los propietarios de la BIMED, autorizó una compra para María Rimey Gordillo Mata. Esa adquisición fue hecha en Office Depot y se hizo mediante una solicitud de compra. También tenemos copia de esos correos electrónicos en los que se demuestra lo que les estamos contando en la investigación periodística que publicamos en Vox Populi Guate. Y prueba de ello es que en ese correo se decía que se envió solicitud de compra para laptops de la licenciada Rimey y esta solicitud también fue autorizada por Iñaki, según consta en el mismo correo. Imagínense ustedes. La verdad que esto es súper grave, ¿no, Marvin? O sea, es muy grave porque
porque entonces yo estaba haciendo ahí, digamos, como cuentas, ¿no? Una laptop en 2019, otra laptop en 2021 y aparte de las dos laptops, una computadora de escritorio y aparte otro monitor, porque la computadora de escritorio ya trae el monitor, pero aparte de eso otro monitor. Entonces digamos que en 2 años le dieron dos laptops, una computadora de escritorio y un monitor a la jefa de microbiología. Esta empresa contratista del Estado, donde ya trabajaba y, en fin, o sea, el tema de los regalos de parte de contratistas del Estado y proveedores del Estado es una cuestión súper delicada. Pero lo que más preocupa es que esto no se quedó ahí. O sea, la BIMED se caracteriza por vender equipos de laboratorio y médico. En su portal web señala que vende productos de laboratorio clínico, banco de sangre, microbiología, biología molecular, industria y soluciones informáticas. Y en los correos internos a los que se tuvo acceso, este medio estableció que la BIMED Sociedad Anónima el 24 de enero del 2022, estamos hablando del año pasado, compró 3 sillas presidente para entregarlas al Hospital Roosevelt, cada una con un precio individual de 2.550 quetzales. Y aquí va parte de esto, del correo. El 26 de enero, en el correo enviado a los jefes, de ventas, se envía el comprobante de compra con este texto. Buenas tardes, adjunto factura por compra de sillas para jefatura del Hospital Roosevelt. Y se especifica que el pago se hizo mediante un cheque a la empresa Inversiones Sólidas y Efectivas Sociedad Anónima. Nosotros, así como tuvimos acceso a estos correos internos de la empresa, también hablamos con trabajadores de la BIMED, quienes obviamente desearon permanecer en anonimato por temor a represalias de la familia Altuna Penagos. Entonces ellos dijeron de que estas sillas, presidente, fueron dirigidas para el área de microbiología del Hospital Roosevelt, ¿no? Que está a cargo de María Remey Gordillo Mata. Y es que estas prácticas se han normalizado y llevan años entre la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt y la BIMED. La BIMED también ha dado reconocimientos que han sido repartidos entre el personal de esta unidad. El 18 de noviembre de 2020, en un correo se señala que se aprobó la donación de 600 pines para el Hospital Roosevelt. Y dice el correo textual: envío solicitud de 600 pines que se darán como donación al Hospital Roosevelt, autorizado por Iñaki Altuna. Adjunto factura para realizar la respectiva retención y cotización firmada por María José, Iñaki y Antonio, los 3 hermanos propietarios de la BIMED. Esto dice el correo. Después se hizo otra compra de 600 pines, solo que esta ya no fue en el 2020, esta fue en el 2021. ¿Ya vieron? Son compras recurrentes que hacen año con año y que da la BIMED al Hospital Roosevelt. Y también se hizo entrega en el 2021 de estos reconocimientos que costaron 15,000 quetzales. Y también la BIMED le ha hecho donaciones de uniformes al área de microbiología del Hospital Roosevelt. En conclusión, esta empresa también daba regalos a microbiología del Hospital Roosevelt a cambio de contratos. No solo tenés contratada a la jefa de esa unidad, sino que también le das regalos a la jefa de esa unidad y le das regalos a los empleados de esa unidad, con tal de tener los regalos. Es obviamente así, ¿no, Omar? Sí, pues ahí sí que cuánto no escuchamos constantemente en chismes, comentarios de mucha gente, incluso en nuestros círculos profesionales, familiares, de que hay empresas que sobornan o que le dan regalos a empleados públicos a cambio de beneficios, lo cual es delito. Eso no lo digo yo, lo establece el Código Penal. Por supuesto que hay gente que no le importa y lo hace. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer un llamado a quienes han trabajado en la BIMED, a quienes han trabajado en el Hospital Roosevelt y que se han dado cuenta de estas anomalías y que no las cuenten, porque estamos seguros que en el Hospital Roosevelt, como en otros hospitales del Ministerio de Salud de Guatemala, hay muchos casos de corrupción. Y si ustedes colaboran con nosotros, por supuesto que los vamos a investigar y a documentar, porque la corrupción es grave en el país
y nos hace daño a todos y a todas las guatemaltecas. Piénselo bien. Si usted sabe de casos de corrupción, comuníquese con nosotros y lo vamos a investigar. Precisamente, para la presente investigación se buscó la postura de María Rimey Gordillo Mata, jefa de microbiología del Hospital Roosevelt, y del actual director del Hospital Roosevelt, Juan Roberto Castro. Las preguntas se le enviaron a la persona que maneja la comunicación en el Hospital Roosevelt, que es Sharon Ávila. Como siempre, se prometió que se tendría una postura, pero no respondieron a las interrogantes. Incluso se le pidió el teléfono de estas personas, pero igual, simplemente no los quiso enviar. Se le enviaron las preguntas a Sharon Ávila desde días antes de que se publicara el reportaje, y lo que hizo fue ignorar los mensajes, práctica que se ha vuelto común en varios comunicadores del actual gobierno, que no quieren responder las preguntas de periodistas que cuestionamos. Muchas veces solo quieren responder preguntas o solo responden preguntas de sus amigos periodistas o de periodistas que no los cuestionan. Y a los periodistas que cuestionamos nos dejan en visto y simplemente nos ignoran. Es una política de comunicación de este gobierno y la cual denunciamos públicamente de nuevo. De igual manera, se le escribió al exdirector del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, una persona que a su paso por el Hospital Roosevelt hubo muchas anomalías y que él se comprometió a investigar y que nunca lo hizo. Hoy el señor Marco Antonio Barrientos ya no está en el Hospital Roosevelt, pero tiene que rendir cuentas. Mi colega Sonny Figueroa le escribió y él prometió que respondería las interrogantes que se le hicieron. Pero el doctor Marco Antonio Barrientos, al igual que Sharon Ávila, la encargada de comunicación del Hospital Roosevelt, ignoró nuestros mensajes. Doctor Marco Antonio Barrientos, usted le debe muchas explicaciones al pueblo de Guatemala y esperamos que las salga a dar. Y si no, que se las dé al Ministerio Público, porque este es un caso que requiere de una investigación penal. En el caso de la empresa Lavimed, también se le enviaron preguntas a las direcciones de correo que están en su página web, pero lamentablemente tampoco respondieron. Fueron dirigidas a Iñaki Altuna Penagos, quien ocupa el cargo de director ejecutivo dentro de la empresa. Se publicó la nota y las respuestas nunca llegaron, lo cual es, por supuesto, que lamentable, porque Sonny no me dejará mentir, que él ya había hecho algunas notas relacionadas con la Lavimed y tampoco le habían respondido. Pareciera ser de que los cuestionamientos les incomodan y luego lo que salen a hacer es a sacar comunicados o a decir que no se les pregunta. Pero precisamente se les enviaron las preguntas. Entonces, Sonny, yo no sé cuál es tu punto de vista, pero la verdad es de que yo sí lamento mucho la actitud tanto de los funcionarios y exfuncionarios del Hospital Roosevelt como de los ejecutivos de la Lavimed que se niegan a responderle al pueblo de Guatemala. Bueno, yo lo que creo, Marvin, en el caso del Hospital Roosevelt, digamos que como es una institución pública que pertenece al Ministerio de Salud Pública y que a su vez el ministerio, el área de comunicación de todos los ministerios, tenemos información de que responde las directrices del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Kevin López Oliva. Entonces, lo que vemos acá es de que existe, tal vez no escrita en papel, pero sí existe una política
desde el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, de que cuando se trata de un caso que va a revelar irregularidades, anomalías dentro de alguna administración, de alguna institución pública que pertenece al gobierno de Guatemala, la postura sea no dar información, ¿verdad? No dar esa postura que la política es, no les vamos a responder y vamos a dejar ignoradas sus interrogantes ahí, ya sea de forma escrita, ya sea de forma verbal, no importa, no se les responde. No entendemos por qué Sí se entiende que es opacidad, eso se llama opacidad. Eso es lo que es opacidad por parte del gobierno y sus funcionarios. Eso es claramente lo que promueven muchas instituciones del Estado a través de personas de comunicación y de funcionarios de otra categoría en ministerios, secretarías y dependencias del Estado. Eso es opacidad y corrupción simplemente. Claro, no, yo lo que señalaba era de que no entendemos por qué, digamos, tomar la postura en estas situaciones cuando, digamos, no se involucra directamente a funcionarios de un perfil tan alto como al presidente o algo, son la jefa de microbiología, ¿no? Entonces, pero deben de responder cada entonces, centavo del pueblo de Guatemala deben de dar explicaciones, porque son fondos públicos. Y como lo hemos dicho, tienen que rendir cuentas de las guste o no. Por lo tanto, que no se escondan. claro, por supuesto. Sí, pero mi argumento acá era de que al final, ¿por qué no responder en un caso que no involucra a un funcionario de alto perfil? Es lo que me refiero. No nos está protegiendo al presidente de la República. Se está hablando de la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt, ¿verdad? Que, digamos, no tendrá una relación con el presidente. O sea, ni eso puede responder. Pero no tienen que proteger a nadie. Señalo de que vamos de que la política va incluso desde proteger al funcionario de mayor perfil en un caso involucrado de corrupción a proteger al funcionario de menor perfil de cualquier institución y no responder sobre la corrupción que esta persona está dando, ¿verdad? Entonces es terrible lo que está haciendo en este caso la política de comunicación del gobierno, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Prácticamente no responder a los periodistas que investigan, que cuestionan y que revelan los abusos de poder que se cometen en el gobierno de Alejandro Yamatei. Es terrible todo esto, ¿no? Pero ya por el tiempo vamos a una pausa y regresamos con el programa Somos el Combo. Recuerden que esta noche estamos hablando sobre la corrupción en el Hospital Roosevelt, que también involucra a la empresa Lavimet Sociedad Anónima. Ya volvemos. Hola bebés, mi nombre es Yelsi Hernández y los invito a sintonizar de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Voltaje Musical. Recuerden, tenemos las mejores complacencias, los mejores videos y chismes del momento, así que no se lo pierdan solo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en nuestras redes sociales de Sony Figueroa, que le van a aparecer ahí en pantalla, y en las mías Marvin del Cid, que también le van a aparecer ahí en pantalla. Lo mismo para Twitter, para Facebook y para Instagram. De igual manera pueden seguir las redes sociales del canal Más TV. Esta noche hablamos sobre la corrupción en el Hospital Roosevelt. No se olviden utilizar el hashtag cuando compartan en redes sociales @elcombocorrupciónRoosevelt, que les va a aparecer ahí en pantalla, ahí en la parte de abajo, para que lo copien y lo puedan llevar hacia sus redes sociales. Es decir, que cuando compartan nuestro contenido, utilicen ese hashtag, elcombocorrupciónRoosevelt. Hoy hablamos de nuestra más reciente investigación publicada en Vox Populi. También les va a aparecer ahí en pantalla voxpopuliguate.com.
la dirección de nuestro medio de comunicación digital, en donde pueden ver varias investigaciones sobre corrupción y abuso de poder. Les hago un resumen de lo que estamos hablando y de lo que hemos hablado en los primeros 2 bloques. La Vimed Sociedad Anónima es un laboratorio que se dedica a vender equipamiento e insumos médicos y en los últimos 3 años, 2020, 2021 y 2022, obtuvo más de 800 millones en contratos con el Estado de Guatemala, siendo una de las empresas favoritas del actual gobierno y del presidente Alejandro Yamatei. Documentos, correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp a los que tuvimos acceso revelan que la Vimed Sociedad Anónima ha dado regalos y ha contratado a la jefa de microbiología del Hospital Roosevelt, María Rimey Gordía, a cambio de millonarios contratos. Es decir, un caso que debe ser investigado por las instituciones como el Ministerio Público, por la Contraloría General de Cuentas y, por supuesto, por la tan sonada Comisión Presidencial contra la Corrupción del gobierno actual. Claro, así debería ser, pero lo que me parece más interesante de todo esto, por ese comentario que hiciste, Marvin, de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y es que no es la primera vez que se involucra a la Vimed en un caso de corrupción. Recordemos que al inicio de la emergencia para cubrir la pandemia del COVID-19, el presidente Alejandro Yamatei pidió ayuda de los empresarios, ¿no?, para construir y equipar los hospitales temporales para atender a estos pacientes que se instalaron a nivel nacional. Y uno de ellos, pues obviamente fue el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Pues bueno, pues resulta que la Vimed Sociedad Anónima fue una de las compañías que atendió el llamado del presidente, ¿no?, el llamado de apoyo. Y en abril del 2020 hizo una donación de 700,000 quetzales en diferente equipamiento médico, ¿no? Para el Ministerio de Salud donó los 700,000. Y aparte de eso, prestó unos aparatos, un equipo, para procesar las pruebas PCR, ¿sí? Para que los pacientes le hacían una prueba y para ver si era positivo o era negativo, se necesitaba de máquinas para procesar esas pruebas. Pero la cuestión aquí es de que esas pruebas, esos aparatos para procesar esas pruebas, las pruebas únicamente las vendía la Vimed. Entonces es como que yo te dijera, te voy a dar una donación de un equipo para que detectes los casos de COVID, pero solo detectas pruebas que yo vendo. Entonces obligas al Ministerio de Salud a comprarte pruebas solo a ti. Entonces, con esa donación del equipo que donó la Vimed, obligó prácticamente y condicionó al Ministerio de Salud a que le comprara pruebas PCR a la Vimed. Y pues así fue. Así fue, de hecho, y solo digamos que en el 2020 y 2021, por esa condicionante que se puso al Ministerio de Salud, pues en los meses siguientes la Vimed empezó a recibir contratos hasta llegar a los 273 millones de quetzales. Entonces, y uno de los principales productos que vendía eran las pruebas PCR, ¿no?, que eran los que utilizaban sus máquinas, y también vendían pruebas antígeno. Entonces, esta información obviamente fue ampliamente documentada por diversos medios de comunicación, principalmente los medios alternativos, ¿no?, los medios independientes, que se hacía todo esto. Pero no pasó nada, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es de que desde 2020 se sabía un caso de corrupción y ya pasaron casi 3 años. ¿Y qué? Nada. Es más, sigue habiendo corrupción, ¿no?, por ese nuevo caso que presentamos. Claro, y es que aquí me quiero referir a algo bien importante que se anunció desde enero del año 2020. Imagínense ustedes, hace 3 años, que es cuando surgió la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Esta comisión que prometió investigar no solo este caso que mencionaba Sonny, sino que muchos otros casos, documentarlos
y presentar las denuncias ante el Ministerio Público para que la Fiscalía de la Corrupción investigue estos casos. Pero como en este y en otros temas relacionados con corrupción, impunidad y abuso de poder, no han hecho absolutamente nada. Pues el encargado de esa oficina, Óscar Miguel Dávila Mexicanos, no ha profundizado en estos casos. Y al igual que otros funcionarios, le rehúye los cuestionamientos y no nos ha querido dar entrevistas. La Comisión contra la Corrupción, al igual que el extinto Centro de Gobierno, se ha convertido en una oficina para darle trabajo a amigos e integrantes del partido de gobierno, tal y como lo hemos documentado en Vox Populi. Sonny, más adelante creo que vamos a investigar y documentar qué está haciendo esta comisión para que sepa el pueblo de Guatemala si realmente vale la pena tener una comisión de esta naturaleza o simplemente están únicamente de adorno. Les cuento un datito, solo como para que ustedes lo tengan ahí. La Comisión Presidencial contra la Corrupción tiene 36 trabajadores. Por lo menos eso es lo que dice la página de información pública de esa institución. 36 trabajadores que nos cuestan a los guatemaltecos y guatemaltecas 662,000 quetzales al mes. Escuche bien, 662,000 quetzales al mes. Aquí les tengo otro caso que debería ser investigado por la Comisión Presidencial contra la Corrupción y por el Ministerio Público. Un caso que nosotros publicamos también en Vox Populi. Y es que uno de los mejores amigos del hijo del presidente Alejandro Yamatei Jr., se hizo millonario en la pandemia. Ahí contamos que durante la pandemia la empresa Cipro S.A. no contaba con los permisos para vender los insumos médicos al Ministerio de Salud, pero aún así les compraron, no les importó. Esta sociedad anónima es propiedad de Alan Manuel Mejía Romero, como les decía, amigo cercano de Alejandro Eduardo Yamatei Cáceres, hijo del presidente Alejandro Yamatei. Ahora, ustedes se dan cuenta por qué la Comisión Presidencial contra la Corrupción no investiga ese tipo de casos. Precisamente porque involucra a personas cercanas al presidente de la República, a sus amigos y a gente del partido de gobierno, ¿verdad? Ese partido que pretende volver a gobernar Guatemala en los próximos años. Solo en el 2020, Cipro le vendió al Estado más de 12 millones, sobre todo en mascarillas, que fueron sobrevaloradas. Alan Manuel Mejía Romero y Alejandro Eduardo Yamatei Cáceres se conocen desde hace más de 10 años y lo hicieron durante una reunión de amigos en común, donde ambos fueron invitados. Todo eso está también contado en nuestra página Vox Populi, que ahí les va a aparecer la dirección nuevamente, voxpopuliguate.com, para que ustedes que nos están viendo y que no conocen sobre nuestro trabajo periodístico junto a mi colega Sonny Figueroa, vayan a ver ahí las investigaciones sobre corrupción y abuso de poder que hemos publicado. Pues yo quisiera contarles mucho más datos de estos, pero los invito a que lean voxpopuliguate.com, que hay mucha información sobre lo que les estamos hablando esta noche. Bueno, sí, tal y como lo mencionaba Marvin, creo que sí, vale la pena hacer un programa sobre la Comisión Presidencial contra la Corrupción. ¿Y por qué? Porque pareciera que es un gasto innecesario, ¿no? Una comisión que ha dejado mucho que desear y que tiene mucha gente con altos sueldos en el lugar. Marvin, vos diste un dato muy importante y en lo que vos lo estabas dando, yo me puse a hacer ahí unas operaciones matemáticas. Vos dijiste que la planilla de la Comisión Presidencial contra la Corrupción le cuesta a los guatemaltecos 662,000 quetzales al mes, esto por 36 personas. Eso significa que al año son 7,944,000 quetzales, o sea, 7 millones de quetzales, casi 8 millones
en sueldos de esta comisión, que para mí es inoperante. Eso es un año de trabajo, pero recordemos que esta comisión lleva 3 años funcionando y le falta un año, este 2023. Estamos hablando que serían más de 25 millones de quetzales en sueldos en 4 años para una comisión que deja mucho que desear y que aparte de eso toma algunas investigaciones que hacen medios de comunicación para ellos investigar un poco después y presentar una denuncia. Ni siquiera es trabajo propio de ellos. Han tomado investigaciones de diversos medios de comunicación, hacen un expediente y posteriormente presentan la denuncia. Que es bueno también, pero no debería ser solo por esos casos, ¿verdad? Eso es bueno también, que denuncian la corrupción. Eso es bueno, en los medios, eso no está solo... perfectamente bien, pero el problema aquí es de que mucho de las denuncias que han presentado es por trabajo de la prensa, ¿ya? A lo que voy es de que no es por iniciativa propia de la comisión, cuando debería de investigar este tipo de casos como lo ocurrió en el Hospital Roosevelt, porque la Comisión Presidencial contra la Corrupción tiene acceso a documentos que en muchas veces la prensa no puede acceder o se le vuelve complicado acceder. Entonces ellos teniendo, digamos, un control dentro de ministerios, secretarías y otras instituciones de la presidencia, no investigan. Entonces es terrible todo esto, ¿no? Por ejemplo, como mencionabas, la nota de el mejor amigo del hijo del mayor del presidente Alejandro Yamatei, que se enriqueció durante la pandemia, vendió mascarillas y no tenía la licencia sanitaria. Eso no lo investigó. La finca de Alejandro Yamatei que se compró en Santa María de Jesús, Zacatepeques. La comisión presidencial no investigó cómo el presidente compró esa finca y cómo fue que se asfaltó la carretera para beneficiar esa finca. La Comisión Presidencial contra la Corrupción no investigó cómo la familia de Miguel Martínez, que en aquel entonces era director del centro de gobierno, pasó de vivir a un lugar a otro. No investigó cómo el agregado cultural Dempsey Haroldo López Villatoro en Guatemala, en España, vino a comprar una casa en $170,000 en Jocotenango, Zacatepeques. Eso no lo investigó. Entonces, no investiga a los allegados del presidente, ¿no? Entonces, pareciera que está de adorno esta comisión. Pero bueno, creo que esto lo hablaremos más en el siguiente programa. Pero esta ineficiente comisión también me recuerda que hubo en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, también una comisión, algo así de este tipo, ¿no? Durante el gobierno del Partido Patriota había una oficina parecida y se llamaba la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, COPRED. Esta oficina la dirigía Verónica Taracena. Su fin era evitar las prácticas de corrupción y los abusos, y ya sabemos lo que pasó en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ¿no? O sea, es como esta misma oficina, esta comisión de Alejandro Yamatei, que se creó con fines políticos, ¿no? Voy a combatir la corrupción y voy a crear una comisión, porque recordemos que, quiero hacer este comentario, recordemos que cuando Alejandro Yamatei estaba en campaña, ya se había ido de Guatemala a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Y entonces ese era como el discurso de Alejandro Yamatei, ¿no? Voy a combatir la corrupción, voy a luchar contra la corrupción y para eso voy a crear la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Se usó solo con fines políticos y llevarla a la práctica es todo lo contrario, ¿no? Lo que menos investiga es la corrupción de este gobierno. Claro, esa comisión que mencionas, Sonny, esa comisión presidencial de transparencia y gobierno electrónico, COPRED, incluso, si no mal recuerdo, bueno, no es que mal lo recuerde, así es, esa comisión yo me recuerdo precisamente que era utilizada por los diputados del Partido Patriota de aquel entonces para citar a funcionarios que no estaban alineados a la corrupción de Roxana Valdetti principalmente, ¿verdad? Es decir, esa comisión tenía fines políticos y no investigar la corrupción. Era para chantajear a los propios funcionarios del gobierno del Partido Patriota. Funcionarios que a lo mejor eran presionados para actos de corrupción y no se querían prestar a ese juego.
y los terminaban citando al Congreso. No en todos los casos, pero en muchos casos, y algunos los amenazaban, ni siquiera llegaban hasta el Congreso. Si no te alineas, te vamos a citar al Congreso de la República, decían los diputados, porque recuérdense que el Congreso también es utilizado políticamente para desprestigiar y para atacar a personas que no se alinean a los actos de corrupción. Entonces, pues, la verdad que mucho trabajo son y el Ministerio Público, mucho trabajo para investigar en este caso que presentamos en Vox Populi y que lo llevamos hoy a nuestro programa de la televisión Más TV y que ustedes pueden leer en nuestra página web. El Ministerio Público requiere de un trabajo más a profundidad porque para eso también hay una fiscalía contra la corrupción. Esa fiscalía que también recibe recursos millonarios y donde trabajan varias personas que tienen que cumplir con su trabajo. Pero lamentablemente el Ministerio Público actual, parte de su trabajo es perseguir y criminalizar a periodistas, líderes sociales y operadores de justicia. No investigan la corrupción y los abusos de poder, solo a quienes ellos, en la mayoría de casos, consideran incómodos. Pues bueno, Sony, esto ha sido todo por esta noche en un programa más de Somos el Combo. Recuérdense compartir sus comentarios en las distintas redes sociales para saber qué piensan del programa y también que nos hagan llegar sugerencias de temas sobre abusos de poder y corrupción. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Sony. Gracias por sintonizar nuestro programa y nos vemos el próximo jueves en un programa más de Somos el Combo. Gracias y buenas noches.